Pedro y Pablo, dos figuras fundamentales de la iglesia primitiva, representan trayectorias opuestas con un propósito común: expandir el mensaje de Cristo. Pedro, un pescador llamado Simón, fue transformado por Jesús en un pilar de la iglesia. Su carácter impulsivo lo hizo un líder natural, aunque requería corrección y guía. Pablo, en cambio, era un erudito fariseo, cuya vida cambió radicalmente tras su encuentro con Jesús. Mientras Pedro lideraba la iglesia naciente, Pablo se enfocó en llevar el evangelio a los gentiles, afirmando que la salvación venía por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Este contraste sentó las bases para un futuro conflicto entre ambos. El choque entre Pedro y Pablo surgió en un contexto de tensión dentro de la iglesia primitiva, especialmente en Jerusalén, donde predominaban los cristianos judíos que seguían las prácticas de la ley mosaica. La rápida expansión del cristianismo a los gentiles generó preguntas sobre si estos debían cumplir las tradiciones judías, como la circuncisión. Pablo, firme en su postura, argumentaba que la fe en Cristo bastaba para la salvación, mientras que algunos líderes judíos insistían en imponer la ley mosaica. Esta controversia llevó al Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles debatieron el tema. Pedro, aunque abierto a los gentiles tras experiencias como la conversión de Cornelio, enfrentaba presiones de los judaizantes, reflejando la tensión entre conservar el cristianismo como una secta judía o abrirse plenamente a los gentiles. El conflicto entre ambos se intensificó en Antioquía, ciudad clave en la evangelización de los gentiles. Allí, Pedro inicialmente convivió con los gentiles, pero ante la llegada de miembros de la comunidad judaizante, se apartó de ellos, lo que provocó una confrontación directa con Pablo. Este episodio simbolizó el debate más amplio sobre el futuro del cristianismo y su misión universal, marcando un punto de inflexión en su expansión. El altercado entre Pedro y Pablo, registrado en Gálatas 2, 11 al 14, refleja una profunda tensión en la iglesia primitiva. En Antioquía, Pedro inicialmente compartía mesa con los gentiles, simbolizando la igualdad en Cristo. Sin embargo, al llegar un grupo de cristianos judíos enviados por Santiago, Pedro, temeroso de su opinión, dejó de comer con los gentiles, sugiriendo una desigualdad que dividía la comunidad. Pablo, al ver esta contradicción, confrontó a Pedro públicamente, acusándolo de hipocresía y de comprometer el mensaje central del Evangelio: la salvación por gracia mediante sin necesidad de adherirse a las obras de la ley. Este enfrentamiento no solo resaltaba un conflicto personal, sino una crisis teológica clave. ¿Debían los gentiles observar la ley mosaica para ser aceptados en la comunidad cristiana? Para Pablo, la respuesta era clara: la salvación no dependía de la ley, sino exclusivamente de la fe en Cristo. En Gálatas 2:16 reafirma que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Pedro, aunque abierto a los gentiles, titubeaba bajo la presión de los judaizantes, lo que provocaba tensiones en la comunidad. El conflicto entre ambos alcanzó su punto álgido en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde los apóstoles y ancianos debatieron estas cuestiones fundamentales. Este evento fue crucial para definir la relación entre la ley y la gracia, y marcó el rumbo de la iglesia primitiva hacia una comunidad inclusiva, donde la fe en Cristo era suficiente para tanto judíos como gentiles. En el centro del debate estaba si los gentiles debían cumplir con la ley judía para ser parte de la comunidad cristiana. Pedro, tras ser confrontado por Pablo y reflexionar sobre su experiencia con Cornelio, Hechos 10, adoptó una postura clara. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15.
8 y 9. Con esta declaración, Pedro reafirmó que la salvación es un regalo de gracia tanto para judíos como gentiles. El Concilio de Jerusalén resolvió que no era necesario que los gentiles siguieran la ley de Moisés, marcando un momento decisivo en la historia de la Iglesia que se definiría por la fe en Cristo y no por las observancias legales. La decisión del concilio sentó las bases para una iglesia universal donde la fe en Cristo era el único requisito para ser parte del pueblo de Dios. Pablo continuó defendiendo esta postura frente a los judaizantes en comunidades como los Gálatas, insistiendo en que la salvación no dependía de la ley, sino de la gracia. En Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, y la salvación es un regalo de gracia. Este principio central del cristianismo unió a la Iglesia no por las obras de la ley, sino por la fe compartida en Jesús como Señor y Salvador. A pesar del conflicto entre Pedro y Pablo en Antioquía, su relación no terminó ahí. Aunque las Escrituras no registran una reconciliación explícita, en su segunda carta Pedro se refiere a Pablo como un amado hermano y destaca la sabiduría que le fue dada por Dios, segunda Pedro 3:15. Este reconocimiento refleja un entendimiento mutuo y la unidad en Cristo que superó sus desacuerdos. Ambos continuaron sus ministerios con diferentes enfoques. Pedro predicando a los judíos y Pablo a los gentiles, pero con el mismo propósito de proclamar el Evangelio. Su legado es un recordatorio de que la Iglesia, a pesar de las diferencias, encuentra unidad en la fe y en la misión común de Cristo. El conflicto entre Pedro y Pablo y su eventual reconciliación muestra que incluso los grandes líderes de la Iglesia pueden tener desacuerdos, pero la verdadera madurez cristiana se refleja en la capacidad de restaurar la paz y seguir trabajando juntos. El Shalom que alcanzaron es testimonio del poder del Espíritu Santo para traer unidad, incluso en medio de diferencia. Ambos murieron como mártires, dejando un legado de fe y reconciliación que sigue guiando a la Iglesia. Su ejemplo recuerda que la paz y la unidad son esenciales para el crecimiento y fortaleza de la Iglesia. La historia de Pedro y Pablo resalta principios clave para la Iglesia actual: la importancia del diálogo, la superación de diferencias y la unidad en medio de la diversidad. Pablo, en su enfrentamiento con Pedro en Antioquía, mostró que confrontar con amor es necesario cuando la integridad del Evangelio está en juego. En Efesios 4:1-3, Pablo exhorta a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, subrayando que el conflicto, manejado correctamente, puede fortalecer a la Iglesia. En la diversidad de pensamientos e interpretaciones, la Iglesia actual debe seguir el ejemplo de Pedro y Pablo, priorizando el amor y el respeto. Finalmente, la unidad no significa uniformidad. Pedro y Pablo, provenientes de contextos muy distintos, encontraron su lugar en la misión común de expandir el Evangelio. Jesús oró por la unidad de sus seguidores en Juan 17:20-23, destacando que esta unidad sería un testimonio poderoso para el mundo. La Iglesia está llamada a vivir esta unidad, valorando la diversidad dentro del cuerpo de Cristo y trabajando en conjunto para reflejar el amor y la gracia de Dios. Su historia nos invita a mirar más allá de las diferencias y trabajar unidos por el reino de Dios. Señor, gracias por tu palabra que guía nuestras vidas. Danos discernimiento y comprensión para acercarnos más a ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, iluminados por tu Espíritu Santo, y a crecer en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Te invitamos a explorar más temas bíblicos en nuestra lista de videos. Descubre maravillas impresionantes como las de hoy. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre el tema de este video, siempre respetando las ideas de los demás. Si este contenido fue valioso para ti,
Te invitamos a apoyarnos suscribiéndote al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este contenido con tus familiares y amigos. Juntos podemos llegar a más personas, iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga abundantemente. Te esperamos en el próximo video.